Dios existió antes de que hubiera seres humanos en la tierra, y Él permanecerá entronizado a un nivel inaccesible a la comprensión humana después de que la tierra y todo lo que tiene haya desaparecido en ruinas. Max Planck. La segunda ley de la termodinámica. Toda persona que se interese necesariamente por la ciencia, cualquiera que sea su campo de estudio, leerá la siguiente inscripción sobre la puerta del templo del conocimiento. Cree. La fe es una característica de la que no puede carecer el científico. Max Planck. Si quieren acordarse de un solo principio de la física, acuérdense de la segunda ley de la termodinámica, porque ella predice la muerte del universo. Y si precisan de alguna referencia para apoyar esta decisión, siempre resulta lapidario citar a Albert Einstein, para quien esta es la ley más importante de toda la ciencia física. Empecemos por el concepto de entropía, que se puede definir como la medida de desorden en un sistema. Aumenta la entropía, aumenta el desorden. Este concepto fue acuñado por uno de los padres de la termodinámica, Rudolf Clausius, en 1865 y modelizado por el austríaco Ludwig Boltzmann en 1878. De forma resumida, lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que en los sistemas aislados la entropía siempre aumenta o queda estable, nunca disminuye, es decir, el desorden tiende a aumentar. Para que un sistema gane en orden se necesita una fuerza exterior que gaste energía. De esta forma, la segunda ley de la termodinámica establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Cuando usted abre una lata de un refresco, el gas abandona la lata hasta que tiene la misma presión del aire alrededor. Cuando usted sale con una taza de café humeante a una terraza en invierno, poco a poco la taza se enfriará hasta llegar a tener la misma temperatura del ambiente de esa terraza. Lo que ocurre en esos casos es lo que se llama un proceso termodinámicamente irreversible. Nunca ocurrirá lo inverso. Nunca el gas entrará en el bote de refresco espontáneamente, ni el café permanecerá caliente. Así son las cosas, y a ese orden nos hemos acostumbrado, pero bien podrían ser de otro modo. Si usted ve una película en que las 15 bolas de un billar americano están en las esquinas y los laterales de la mesa, y luego se mueven ellas solas hasta juntarse en el centro de la mesa formando un triángulo, inmediatamente sabe que la película se está proyectando hacia atrás. Pero lo cierto es que teóricamente esas 15 bolas sí podrían salir de los extremos y reunirse por azar en un triángulo perfecto, en la piña, con una bola lisa en un vértice y una rayada en el vértice opuesto, y la bola número 8 en el centro. Ello entra dentro de lo posible, sin embargo, de un modo instintivo, nos damos cuenta de que esa película está siendo proyectada hacia atrás. El hecho de que nos hemos dado cuenta de forma instintiva ya debería hacernos pensar que el hombre está diseñado para que intuitivamente
capte, comprenda y actúe de acuerdo con las realidades físicas. Es un indicio seguro de que quien diseñó al hombre es también quien diseñó esas realidades que puso a nuestro alcance intelectual. La segunda ley de la termodinámica indica que la realidad fluye en un sentido. Para hacerlo más memorable, yo lo llamo efecto pasta de dientes. Una vez que ha salido del tubo, no puede volver a él. Del mismo modo que los platos rotos no se reordenan espontáneamente, ni las cenizas de la chimenea se convierten en troncos. Y no importa cuánto esperemos, el señor Dawkins y otros autores ateos tienen una gran fe en el azar y en el tiempo como actores de la historia. Pero lamentablemente para sus creencias, la segunda ley de la termodinámica es apodíctica e incontrovertible y no deja ningún resquicio para poderles ofrecer siquiera el asomo de una posibilidad de tener razón. Las cenizas no se convertirán en troncos, no importa el tiempo que les demos. El tiempo solo servirá para aventarlas y hacerlas desaparecer como, estamos seguros, pasará con las ideas y creencias de los neoateos. Y es que el tiempo siempre fluye del pasado al futuro. Un corolario de esta segunda ley de la termodinámica es que el universo dejará de existir. Como ellos, como yo, como usted. Algo que también nos lleva a la necesidad intelectual y a la vez casi moral de algo, alguien que permanezca, de algo, alguien eterno. La consecuencia de la segunda ley de la termodinámica es que los sistemas tienden a degradarse y finalmente a agotarse. Por eso no son posibles las máquinas de movimiento perpetuo, entendidas como máquinas que por sí solas funcionan sin consumirse ni deteriorarse. Y esto también se aplica al universo. Tal y como resumió el señor Clausius y luego Lord Kelvin, volvió a demostrar: la energía del universo es constante y la entropía del universo tiende al máximo. Es decir, que el universo también, como todo sistema cerrado, se degradará hasta su consunción térmica, forzosa, y progresivamente las condiciones termodinámicas en el universo tenderán a homogeneizarse y las partes más calientes perderán su energía. Esto llevará a la muerte térmica del universo, concepto primero teorizado por Lord Kelvin, William Thomson, entre 1852 y 1862, en varios trabajos con títulos poco ambiguos sobre la tendencia universal en la naturaleza a la disipación de la energía mecánica y acerca de la edad del calor del Sol, y posteriormente formulado por Hermann von Helmholtz, médico, fisiólogo, filósofo y físico alemán, quien hablará directamente de la muerte térmica del universo. El señor Thomson también formulará la que se llama paradoja de la muerte por calor, o paradoja Clausius, o paradoja Kelvin, en la que se usan las leyes de la termodinámica
para demostrar por reducción al absurdo la imposibilidad de un universo infinitamente antiguo y la necesidad de que tenga un principio. También tendrá necesariamente un final, gradual, pero indefectiblemente las estrellas se apagarán y la temperatura bajará en todo el cosmos hasta que el universo sea condenado a una muerte térmica completa. El final del universo apunta a la existencia de Dios. Cuanto más trabajo con los poderes de la naturaleza, más siento la benevolencia de Dios hacia el hombre y estoy más cerca de la gran verdad de que todo depende del Creador y sostenedor eterno. Guillermo Marconi. He observado que el ser humano tiende a practicar la ley de la conservación de las propias ideas y alta consideración de uno mismo, y ello independientemente de que sea ateo o creyente. Lamentablemente, muchos piensan que ambas cosas, ideas propias conservadas y alta consideración, van unidas, de tal forma que consideran que cambiar de ideas menoscaba su propia valía. En Cómo ganar amigos e influir en la gente, la obra que le hizo famoso y rico, Dale Carnegie recomendaba cínicamente nunca contradecir a nadie porque era inútil. Jamás se convencería a nadie de idea alguna que esa persona no pensara que era suya o propiamente adquirida. Lamentablemente el señor Carnegie tenía razones para pensar así. Afortunadamente, no tenía razón. Por eso escribo este libro. Si usted es ateo o agnóstico, tenderá a defender su ideología a despecho de las evidencias, porque usted creerá que ese conjunto de ideas de increencia no es una ideología, una doctrina adoptada a priori, sino que las considerará fruto de la lógica y la racionalidad. De ese modo, si usted es ateo, intentará apartar de sí cualquier evidencia que menoscabe su cosmovisión atea, esa que le proporciona una falsa sensación de seguridad. Por ello, es posible que no aprecie el problema mayúsculo que para el ateísmo representa la segura desaparición del universo, un hecho que es científicamente seguro y que representa una refutación lógica del ateísmo. Por ello, si es usted escéptico, le propongo que no me crea a mí, sino a sus correligionarios en la fe atea. Friedrich Engels, uno de los padres del comunismo, posiblemente la ideología atea más beligerante, aunque hay codazos para obtener ese premio en los últimos 2 siglos, escribió refiriéndose a la segunda ley de la termodinámica en una carta a Karl Marx, fechada en 1869. El estado de gran calor original, a partir del cual todo se enfría, es absolutamente inexplicable. Es incluso una contradicción, y ello presupondría la existencia de un Dios. Solo queda decir que a confesión de parte, relevo de prueba. Esta declaración del señor Engels es también muy elocuente sobre lo que la fe atea, y en este caso además la ideología comunista, puede provocar en mentes que de otro modo
serían racionales, puesto que la no existencia de Dios es un dogma. Cualquier realidad que demuestre su falsedad de esa creencia tiene necesariamente que ser falsa. No importa que tal realidad sea evidente o haya sido demostrada más allá de cualquier duda. Como veremos repetidamente en este libro, muchos ateos militantes ante las evidencias que demuestran la falsedad de sus creencias, o bien ignoran la realidad, o bien crean realidades paralelas que puedan poner a salvo lo que para ellos es un dogma, una verdad incuestionable, la no existencia de Dios. Ernst Mach fue un físico y filósofo austríaco, materialista y ateo, que precedió al profesor Boltzmann, de quien ya hemos hablado, y el autor que modelizó la segunda ley de la termodinámica en la Cátedra de Filosofía de las Ciencias en Viena, cuando el profesor Boltzmann explicó estadísticamente la segunda ley de la termodinámica y definió el concepto de entropía, algo que contradecía tan grandemente su fe atea, el señor Mach se juró hacer callar a ese pequeño investigador cuyas ideas son peligrosas para la física, y se dedicó a intentar desacreditarle en todos los foros en los que el profesor Boltzmann aparecía. En una famosa ocasión, en 1897, tras una conferencia del profesor Boltzmann en la Academia Imperial de Ciencias de Viena, el señor Mach declaró solemnemente que no creo que los átomos existan solo para evitar que las ideas del señor Boltzmann pudieran tener algún arraigo, y es que en ocasiones cuando se pierde la fe en Dios, también se pierde la fe en todo lo demás. La declaración del señor Mach ha quedado en los anales de la ciencia como una demostración de que la lógica interna del ateísmo es incompatible con el pensamiento científico. Ernst Haeckel fue un naturalista y zoólogo ateo alemán, uno de los primeros y más fervorosos propagandistas de las teorías de Charles Darwin, que a su vez fueron el germen de sus propias teorías racistas y eugenésicas. Consideraba a la raza mediterránea como superior y otras como poco más que de monos. El señor Haeckel también rechazó la segunda ley de la termodinámica sobre la base de su fe atea. En sus propias palabras, si esta teoría de la entropía fuera exacta, haría falta que a ese fin del mundo que tendríamos que admitir correspondiera también un comienzo, un mínimo de entropía, por la que las diferencias de temperatura de distintas partes del universo hubieran llegado a su máximo. Estas dos ideas, desde nuestra concepción monista, léase atea, y rigurosamente lógica del proceso cosmogenético eterno, son inadmisibles tanto la una como la otra. El mundo no ha tenido un comienzo ni tendrá un final. Del mismo modo que el universo es finito, igualmente permanecerá en movimiento eternamente. Todo un alegato que demuestra cómo en los ateos fanatizados la mala ideología no puede ser. Vence a la buena lógica, debería ser. También resulta reveladora la ética del señor Haeckel, ligada a sus creencias ateas y evolucionistas. A fin de promover tales doctrinas,
y de paso ayudar al canciller Bismarck en su Kulturkampf, guerra cultural contra el catolicismo, creó preciosas ilustraciones que incluyó en Historia Natural de la Creación, 1868, quizá la fuente más importante del conocimiento mundial del darwinismo, y otros libros de texto de embriología. El detalle que olvidó exponer el señor Haeckel es que tales ilustraciones eran falsificaciones. Una vez que se adopta la fe atea con tanto fervor, no se tienen escrúpulos en retorcer la realidad para que coincida con los dogmas de aquella fe. Cuando fue descubierto y expuesto su engaño, el señor Haeckel arremetió virulentamente contra sus acusadores, tildándolos de fanáticos religiosos. El señor Haeckel tenía varias de las características de los políticos contemporáneos. Si te pillan, haz ruido. Nada nuevo bajo el sol. A pesar de tales fraudes y de su ideología explícitamente racista, furibundamente nacionalista y peligrosamente proto-nazi, el señor Haeckel fue galardonado con la medalla Darwin-Wallace en Londres en 1908, y hay dos montes llamados Haeckel en su honor en Nueva Zelanda y Estados Unidos. Por el otro lado, el profesor Boltzmann, el descubridor de la constante de Boltzmann y primer formulador de la ecuación que describe la entropía, se suicidó. En 1906, agobiado por la falta de reconocimiento de sus ideas y por la persecución virulenta a que fue sometido por el señor Mach, el señor Haeckel y por otros que veían en la segunda ley de la termodinámica un ataque al dogma cientificista ateo, y es que la pretensión de obtener justicia en este mundo es, esta sí, una creencia sin fundamento. El profesor Boltzmann ya predijo en 1878 que la entropía debía ser mínima en el principio, y tuvo la intuición de que en el momento inicial todo en el cosmos debía estar milimétricamente calculado para producir el efecto del universo que conocemos. Es lo que ahora llamamos universo con ajuste fino, una idea que tardará un siglo en ser confirmada, algo de lo que hablaremos en capítulos sucesivos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Creo en un Dios que puede responder a las plegarias, en quien podamos confiar y sin el cual la vida en esta tierra no tendría sentido. Neville Mott. Relájense. Si Dios quiere, van a tener tiempo para terminar de leer este libro y alguno más, en la imagen más profunda del universo que jamás se ha tomado, la XDF o Hubble Extreme Deep Field, imagen de campo profundo extremo, se observó un pequeño trozo del universo, apenas una 32 millonésima parte del universo observable, y se contaron 5.500 galaxias. Extrapolando lo observado y realizando simulaciones con imágenes de origen óptico, infrarrojo y ultravioleta, se llegó a una estimación de 2 billones de galaxias en el universo observable. 2 por 10 a la 12. Como se producen entre 4 y 5 estrellas por año en nuestra galaxia,
podemos calcular que se producen más de 300.000 estrellas por segundo en todo el universo, pero de acuerdo con la evolución probable del universo, después de un tiempo dejará de formarse estrellas. Se estima que después de 1 billón de años y antes de 100 billones de años, 10 a la 14 años, se dejarán de formar estrellas y empezarán a extinguirse, y más tarde todas las estrellas se enfriarán. En 10 a la 31 años, se estima que el universo estará constituido de 90% de estrellas muertas, un 9% de agujeros negros y un 1% de materia atómica, principalmente hidrógeno. Después, unos 10 millones de años más tarde, se desintegrarán los protones y muy poco después se disiparán los electrones. Algunos científicos creen que los agujeros negros desaparecerán entre 10 a la 68 y 10 a la 102 años, y posteriormente empezará un periodo oscuro y finalmente la muerte térmica del universo. No habrá sino fotones en un espacio inmenso y en constante enfriamiento que tenderá al cero absoluto. Eso será dentro de muchos trillones de años, pero será. El universo tendrá necesariamente un fin.